Una adolescente desaparece al salir del colegio, aún con el uniforme. Horas después, aparece en un paraje desolado. Nadie vio, nadie oyó. El expediente quedó en hielo. 10 años. Una década más tarde, una joven madre sube a un taxi con su bebé. Y días después, la madre es hallada sin vida. 2 casos distantes en el tiempo, unidos por un detalle mínimo que nadie miró a tiempo. Un patrón, un nombre que se repite, un rostro demasiado cercano a ambas historias. ¿Coincidencia o la huella silenciosa de un depredador que operó más de una década sin ser detenido? Angie Lorena, la menor de 5 hermanos, creció en un hogar humilde bajo el cuidado de su madre, María Elisa García, una mujer trabajadora que crió sola a sus hijos. Angie tenía sueños grandes. Quería estudiar criminalística y ayudar a resolver casos como los que leía en los libros. Su plan, una vez se graduara, era comprarle una casa a su madre. Era muy sociable, alegre y tenía muchos amigos en el vecindario. Su mejor amiga, Paula Andrea Velandia, recuerda con cariño las tardes compartidas, las risas, los juegos. Siempre era buena amiga, decía. Salían a jugar, llevaban algo de comida, compartían la vida como solo lo hacen quienes están empezando a descubrir el mundo. En el año 2010, Angie Lorena Torres tenía apenas 14 años. Estudiaba 7º grado en el Colegio Distrital General Santander, ubicado en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. Era una adolescente muy social, rodeada de amistades, pero según su madre, tenía una particularidad que siempre llamó la atención. Solía vincularse con personas mayores que ella. Si cursaba 3º, se relacionaba con alumnos de 5º. Si estaba en 6º, prefería pasar tiempo con estudiantes de 9º. Siempre buscaba entornos más grandes, quizás por curiosidad, admiración o por esa madurez prematura que algunos notaban en su forma de ser. Fue a comienzos de ese año que Angie conoció a un nuevo amigo. Su nombre comenzó a sonar en casa con cierta frecuencia: Rubén. Su madre recuerda cómo los hermanos decían que iban a salir a trabajar con Rubén. Al principio no prestó demasiada atención, hasta que un día, sus propios hijos se lo presentaron. Rubén Darío Guzmán García era reciclador. Para entonces, ya superaba los 30 años. Había conocido a Cristian, el hermano mayor de Angie, a través de otras personas dedicadas al mismo oficio. Cuando Cristian dejó el colegio, se integró al mundo del reciclaje como forma de sustento. Según Cristian, Rubén no solo les ofrecía trabajo, sino también lo que parecía ser una figura paternal. Los enseñó a buscar ingresos de manera honrada, les hablaba con afecto y se mostraba protector. Para Cristian y Angie, Rubén se volvió casi como un padre. Recorrían zonas como Suba, Engativá y otras localidades del norte y sur de Bogotá. Rubén tenía sus rutas establecidas y permitía que los hermanos lo acompañaran a recoger materiales aprovechables. Era un trabajo arduo, pero para una familia de bajos recursos, ese ingreso adicional era valioso. Angie estudiaba durante el día, así que las salidas se daban por las tardes o los fines de semana. A veces, incluso madrugaban desde las 3:30 o 4 de la mañana para aprovechar los recorridos. Llegaban a varios puntos, dejaban los triciclos estacionados y se dividían para recolectar lo que encontraran útil entre los desechos. La madre de Angie, aunque hoy se cuestiona muchas cosas, en aquel entonces no sospechaba nada fuera de lugar. Pensaba que su hija no salía sola, que Cristian la acompañaba y que Rubén actuaba como un adulto responsable que los cuidaba. El hecho de que llegaran a casa con algo de dinero, aunque no fuera mucho, servía como alivio para el hogar. Hasta ese momento, todo parecía normal. La relación de trabajo y confianza entre Rubén Darío Guzmán y los hermanos Torres se mantenía dentro de lo cotidiano. Sin embargo, 4 meses después, en junio de 2010, algo empezó a cambiar. La familia de Angie Lorena comenzó a notar ciertas actitudes en Rubén que generaban incomodidad.
Según cuenta su madre, él buscaba con frecuencia a la adolescente, le hacía regalos, le enviaba comida y postres como hamburguesas o fresas con crema. Ese tipo de atenciones, aunque sutiles, empezaron a inquietar al entorno cercano. Para Christian, el hermano de Angie, la situación era más clara. Rubén se mostraba demasiado insistente, adulador, como si quisiera ganarse su confianza a toda costa. Christian no lo toleraba. Sentía que detrás de esas acciones había una intención oculta, algo que no era tan inocente como parecía. La relación entre Christian y Rubén se deterioró y dejaron de hablarse. Con el tiempo, María Elisa, madre de Angie, empezó a notar otras señales alarmantes. En varias ocasiones, su hija le comentó que Rubén le había mostrado un objeto que claramente no era apropiado para menores. Incluso le enseñó a manipularlo y, en al menos una ocasión, le hizo probarlo en la calle, a plena luz del día. Al enterarse, María Elisa decidió intervenir de inmediato. Fue directamente a buscar a Rubén Darío y le hizo una advertencia firme. No quería volver a saber que su hija estaba siendo expuesta a ese tipo de influencias. Rubén, en ese momento, admitió su error y se disculpó. Prometió que no volvería a ocurrir. Pero para la madre, esa disculpa no bastaba. Sospechaba que Angie estaba ocultando algo. Percibía un distanciamiento, una especie de secreto que crecía con el tiempo. Y no se equivocaba. Paula Velandia, amiga cercana de Angie desde la infancia, también conocía a Rubén. Años antes había tenido un encuentro incómodo con él. Contó que, en una ocasión, Rubén intentó sobrepasar los límites en una conversación, haciéndole comentarios fuera de lugar. Paula habló con su familia y rápidamente, su padre y su cuñado se acercaron a advertir a Rubén que no volviera a dirigirse a ella de manera inapropiada. Paula también observó cómo la relación entre Angie y Rubén fue evolucionando. Al principio, todo giraba en torno al trabajo. Pero luego, Rubén empezó a visitar la casa de Angie con más frecuencia, incluso llegando con comida, como pollo, y entrando como si fuera parte del hogar. Eso hizo que Paula se alejara de Angie, pues no se sentía cómoda con la cercanía de ese hombre mayor. Mientras tanto, Angie comenzó a guardar silencio sobre su vínculo con Rubén. Sabía que en casa no aprobaban la amistad, especialmente después de lo ocurrido con el objeto peligroso. Pero un día, rompió ese silencio con una confesión que dejó a su madre profundamente preocupada. Angie le dijo que había conocido a un chico joven y que quería aceptarlo como su pareja. La reacción de Rubén, al enterarse, fue inmediata y amenazante. Angie relató a su madre que Rubén se enfureció al saber que ella quería tener una relación con alguien más. Le dijo, con tono intimidante, que si la veía con otro, o se enteraba de que tenía novio, no lo permitiría bajo ningún motivo. A partir de ese momento, María Elisa fue clara con su hija. Le prohibió por completo volver a acercarse a Rubén Darío. Pero Angie, como toda adolescente enfrentada a la confusión y el deseo de independencia, no obedeció del todo. Desde entonces, según cuenta su madre, los encuentros con Rubén se daban a escondidas, en horarios tardíos y sin avisar. El 29 de octubre de 2010 marcó el inicio de una angustia que ninguna madre debería vivir. Angie Lorena Torres, de tan solo 14 años, salió de casa rumbo al Colegio General Santander, donde ese día tenía una actividad muy especial. Había sido elegida reina del carnaval escolar. Su madre, María Elisa, se encontraba trabajando en el norte de Bogotá cuando su celular se descargó. Al encenderlo más tarde, recibió una llamada que encendió todas las alertas. Su hija no había regresado del colegio. Al principio pensó que Angie se habría quedado un poco más en el evento, tal vez ayudando en la organización o celebrando con sus compañeros. Pero cuando llegó a casa al final de la tarde, su hija seguía sin aparecer. La preocupación se transformó rápidamente en desesperación. María Elisa se dirigió de inmediato al lugar que su intuición de madre le indicó: la casa de Rubén Darío Guzmán.
la última persona con la que su hija había tenido contacto cercano en las semanas previas. Golpeó la puerta con fuerza. Rubén salió y, según relata la madre, afirmó no haber visto a Angie en todo el día. Le propuso acompañarla a buscarla por el vecindario, diciendo que quizás estaría con alguna amiga. Así comenzó una noche larga, llena de incertidumbre y sin respuestas. María Elisa caminó por calles conocidas, gritó su nombre, preguntó a vecinos, buscó en parques, esquinas y lugares donde solía pasar tiempo. Incluso encontró una patrulla policial en su recorrido y explicó la situación, pero los agentes le informaron que, según el procedimiento, debían esperar 72 horas antes de considerar la desaparición oficialmente denunciada. Mientras tanto, Rubén Darío se mostró dispuesto a ayudar. Indicaba por dónde sí buscar y por dónde no. Sugería lugares donde, según él, los jóvenes solían reunirse: discotecas, bares, casas de conocidos. Su insistencia en ciertos sitios y en descartar otros empezó a sembrar dudas en la mente de María Elisa. Sin embargo, en ese momento, toda ayuda era bienvenida. Cuando la noche avanzaba y las fuerzas comenzaban a flaquear, Rubén propuso dar por terminada la búsqueda temporalmente. Dijo que probablemente Angie aparecería más tarde, que no debía estar lejos, que era mejor regresar a casa y esperar. Para una madre, esas palabras no ofrecían alivio. Todo en su interior decía que algo no estaba bien. Y aunque no lo podía explicar, la incertidumbre ya se había convertido en temor. La desaparición de Angie Lorena dejó a su familia atando cabos, repasando conversaciones, detalles, movimientos, cualquier gesto extraño que pudiera dar una pista. Nunca perdieron la esperanza de encontrarla. Pero lo que vendría al día siguiente, el 30 de octubre, daría un giro inesperado a la historia. Una pista concreta permitiría empezar a comprender lo que realmente había ocurrido. Las horas siguientes a la desaparición de Angie Lorena Torres fueron una mezcla de angustia, desesperación y silencio. Durante la madrugada del 30 de octubre de 2010, su madre, María Elisa, continuó la búsqueda incansable por el barrio Porvenir de Engativá y sus alrededores. Afirma que Rubén Darío Guzmán la acompañó hasta el último momento de esa jornada. Pero antes de que Rubén se despidiera, según relata la madre, le hizo una pregunta desconcertante. ¿Y si la llega a encontrar? ¿Qué le dice o qué le hace? La respuesta de María Elisa fue clara. Lo único que le importaba era que su hija estuviera bien. Tal vez la reprendería, pero nunca le haría daño. Aquella pregunta, sin embargo, quedó resonando en su mente, como un eco inquietante. Ya eran más de 14 horas sin noticias de Angie. Su hermano, al enterarse de que no había dormido en casa, salió de inmediato a buscarla. Recorrió zonas peligrosas, entró en lugares donde pocos se atreverían, preguntó por ella entre conocidos, en calles donde la noche suele ocultar más que sombras. Nadie sabía nada. Nadie tenía una pista. En ese momento, su familia aún intentaba pensar con lógica. Tal vez se había ido con amigos. Tal vez quería llamar la atención. Quizás era solo una actitud rebelde, como tantas adolescentes de su edad, pero el presentimiento de que algo no estaba bien era cada vez más fuerte. María Elisa decidió volver al Colegio General Santander, con la esperanza de encontrar allí alguna información, algún rastro. Algunos vecinos comentaron que la habían visto pasar, faltando 5 minutos para las 5 de la tarde del día anterior, en dirección a casa. Era una pequeña luz entre la confusión, y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Durante la mañana del 30 de octubre, María Elisa fue informada de que las autoridades habían encontrado el cuerpo de una joven con características similares a las de Angie. Vestía el uniforme del colegio y su descripción coincidía, pero aún no había confirmación oficial. La incertidumbre era asfixiante. La madre se dirigió a medicina legal, con el corazón hecho un nudo. A su llegada, el nombre estaba allí: Angie Lorena Torres. Ya no había espacio para la duda.
La noticia que nunca quiso escuchar se volvió realidad. La pregunta inevitable surgió con brutal fuerza. ¿Quién le hizo esto a una niña de apenas 14 años? ¿Y por qué alguien habría querido silenciar los sueños de una joven llena de vida, de esperanza y de proyectos? Para su madre, no se trataba solo de una pérdida, sino de una injusticia desgarradora. Le arrancaron las alas, diría después. Alguien, en algún lugar, le había quitado todo lo que era y todo lo que podía llegar a ser. Lo que en principio parecía un caso más, en medio de la trágica estadística de adolescentes que pierden la vida en circunstancias extrañas, pronto revelaría una conexión inesperada. El nombre de Angie Lorena Torres no quedaría olvidado entre los archivos judiciales. A más de una década de su partida, otra historia, con características inquietantemente similares, se desarrollaba en una zona distinta de Bogotá. Se trataba de Lisbeth Katiuska Araque Maldonado, una joven venezolana de 20 años, cuya vida comenzaba a tomar forma en Colombia tras haber llegado al país en 2017, buscando un nuevo comienzo. Lisbeth vivía en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, junto a su familia. Su padre, Marcelino Araque, recordaba con cariño la dulzura de su hija, una joven tranquila y afectuosa. Como muchos migrantes, había dejado atrás una Venezuela en crisis, con la esperanza de encontrar estabilidad. Su hermana, Viviana Maldonado, compartía una relación cercana con ella, marcada por momentos típicos de complicidad y diferencias entre hermanas. Lo que más destacaba en Lisbeth era su espíritu trabajador. Desde vender café en las calles hasta emplearse en almacenes, cualquier oportunidad era válida si le permitía sostenerse y apoyar a su familia. Establecida en Bogotá, Lisbeth inició una relación sentimental con Eduardo Sandoval, con quien compartía no solo el origen venezolano, sino también la ilusión de una nueva vida. De esa unión nació una hija, en 2019, un lazo que fortalecería aún más su motivación para salir adelante. Mientras Eduardo conseguía trabajo en una entidad vinculada con el sector público, Lisbeth regresaba paulatinamente a sus rutinas laborales. Fue entonces cuando apareció un nuevo personaje en su historia, Rubén Darío Guzmán García. Rubén Darío se cruzó en su camino en diciembre de 2019 y para enero de 2020, Lisbeth ya trabajaba con él algunos días a la semana. Su labor consistía en apoyar tareas relacionadas con el reciclaje, ayudando a clasificar materiales. A cambio, él le ofrecía una compensación modesta, entre 30 y 40 mil pesos por jornada. Según su rutina habitual, Lisbeth solía salir de casa entre las 8 y 8:30 de la mañana, regresando alrededor de las 4 o 5 de la tarde. A comienzos del año 2020, Lisbeth Katiuska Maldonado vivía con relativa tranquilidad. Se había dedicado al reciclaje y trabajaba de la mano de Rubén Darío Guzmán, una figura conocida en su entorno. Gracias a ese trabajo, lograba sostener a su pequeña hija y aportar a los gastos del hogar. Sin embargo, 5 meses después, su amiga Andrea Carvajal comenzó a notar cambios en ella. Según relató más tarde, Lisbeth le confesó algo perturbador. Rubén Darío le había hecho insinuaciones y ofrecimientos indebidos. Le daba a entender que, a cambio de ciertos beneficios o ayudas, esperaba favores personales. Andrea nunca supo si Lisbeth accedió a algo, pero sí le quedó claro que Rubén ejercía una presión constante y solapada. Otros allegados aseguraban no tener conocimiento de una relación sentimental entre ambos. Para ellos, todo parecía limitarse al trabajo. Si Lisbeth hubiera tenido algo que ocultar, decían, lo habría comentado. Pero nunca dijo una palabra sobre Rubén fuera del contexto laboral. El 18 de agosto de 2020, Lisbeth salió como de costumbre a trabajar, esta vez acompañada por su hija de 1 año. Esa mañana, su hermana Viviana habló con ella. La conversación fue simple, cotidiana. Le pidió que no olvidara traer gaseosas y cortinas para la fiesta del niño. Viviana le envió un mensaje más tarde, pero nunca recibió respuesta. Al mismo tiempo, desde Venezuela, su padre Marcelino notó algo inusual.
Estaban acostumbrados a comunicarse todos los días por videollamada. Era un hábito inquebrantable. Pero esa noche, el teléfono permaneció en silencio. Viviana esperó despierta. Pasaron las horas y Lisbeth no regresó. A las 5 de la mañana del día siguiente, salieron a buscarla. No era habitual que se quedara fuera sin avisar, mucho menos estando a cargo de una niña pequeña. Ya era 19 de agosto y Lisbeth acumulaba 24 horas sin contacto. La familia comenzaba a temer lo peor. Una publicación en redes sociales de un conocido generó aún más inquietud. En ella se decía que Lisbeth había tomado un taxi rumbo a su trabajo y no volvió a ser vista. Las preguntas no paraban de crecer. ¿Qué había pasado? ¿Quién fue la última persona que la vio? ¿Alguien sabía algo que no estaba diciendo? El 20 de agosto, la familia decidió hablar directamente con Rubén Darío. Él aseguró que Lisbeth se había ido voluntariamente con un hombre, aparentemente un conductor de taxi, con quien supuestamente mantenía una relación. Aquella afirmación los dejó desconcertados. A falta de otra pista, y basados en las palabras de Rubén, comenzaron a especular. ¿Habría sido engañada? ¿Alguien la había llevado bajo falsas promesas? Incluso pensaron que podría haber sido víctima de alguna sustancia que la desorientara. Al ver que las horas seguían pasando sin novedades, Marcelino decidió viajar desde Venezuela a Colombia. Apenas llegó, se presentó en las oficinas de la SIJIN, con la esperanza de acelerar la búsqueda. Necesitaba respuestas. La incertidumbre de cada minuto pesaba como una losa. Cuando la desaparición de Lisbeth Katiuska Maldonado fue reportada oficialmente, la SIJIN de Bogotá activó de inmediato los protocolos de búsqueda urgente. El encargado del caso fue Luis Alejandro González, jefe de la unidad investigativa especializada en personas desaparecidas. Desde el primer momento, cada evento, cada testimonio y cada detalle fue analizado cuidadosamente. La primera pista concreta surgió gracias a las cámaras de seguridad de la zona de Engativá, donde se sabía que Lisbeth solía movilizarse. En las grabaciones, los investigadores lograron identificar la placa de un taxi en el que, aparentemente, había sido vista por última vez. Aquello fue clave para reconstruir sus últimos movimientos. Pero la preocupación no se centraba únicamente en Lisbeth. Para la familia Araque Maldonado, también estaba en juego el bienestar de su pequeña hija de 1 año y 4 meses, quien desapareció junto a ella. Hasta ese momento, no había información alguna sobre el paradero de la menor. El destino cambió de forma inesperada cuando, estando frente a casa, Viviana, hermana de Lisbeth, vio acercarse a una motocicleta de la policía. La detuvo y explicó la situación. Su hermana había desaparecido con la niña desde el día anterior. El uniformado escuchó atentamente y al escuchar la edad de la pequeña, reaccionó con sorpresa. Le dijo que el día anterior había sido hallada una niña abandonada y mostró en su teléfono una fotografía. Al ver la imagen, Viviana sintió que el mundo se le venía abajo. Sin embargo, el reconocimiento fue inmediato. Era su sobrina. La familia se dirigió al CAI, donde recuperaron a la menor alrededor de las 2:30 de la madrugada. El reencuentro fue profundamente emotivo. La pequeña, al verlos, corrió hacia ellos con una alegría que contrastaba con los días de incertidumbre. Aunque el hallazgo de la niña trajo algo de alivio, la angustia no había terminado. Como expresó Marcelino, padre de Lisbeth, recuperamos a la niña, pero nos falta lo más importante: encontrar a mi hija. A pesar del desconcierto, aún guardaban la esperanza de encontrarla con vida. Lisbeth no tenía enemigos ni antecedentes problemáticos. Era una mujer joven, madre dedicada, que simplemente había salido a trabajar como cualquier otro día. Mientras tanto, las autoridades seguían analizando el material de vigilancia. El taxi detectado en las cámaras fue ubicado como pieza central de la investigación. Cada movimiento del vehículo, cada calle transitada, cada parada, era examinada con precisión. La hipótesis de que el conductor tuviera alguna implicación comenzaba a ganar peso, aunque aún no había pruebas suficientes.
Lo que sí resultaba desconcertante era el hecho de que la niña fue hallada en perfecto estado, pero de Lisbeth no había ni rastro. ¿Qué había sucedido exactamente entre el momento en que subió a ese vehículo y el instante en que la niña apareció sola? ¿Quién dejó a la menor en ese lugar? ¿Y por qué alguien querría separarla de su madre? Las preguntas se multiplicaban. Las respuestas aún parecían lejanas. El 20 de agosto de 2020, Lisbeth Katiuska Araque Maldonado ya llevaba 3 días desaparecida. La incertidumbre crecía al ritmo de la desesperación de su familia, mientras que las autoridades continuaban trabajando intensamente para descubrir qué había ocurrido. La familia, en paralelo, no dejaba de buscar por su cuenta. Volvieron una vez más al lugar que desde el principio les generaba dudas: la residencia de Rubén Darío Guzmán, donde también funcionaba la chatarrería en la que Lisbeth había trabajado. Según contaron después, Rubén les cambiaba su versión cada vez que hablaban con él. En un momento aseguraba que ella tenía días sin ir a trabajar. En otro, mencionaba un supuesto romance con alguien más. Ninguna respuesta era clara, y su comportamiento se volvía cada vez más nervioso cuando lo enfrentaban con preguntas directas. La desconfianza hacia Rubén se intensificó cuando la Sishin logró un avance clave en la investigación. Luego de analizar cámaras del sector y cruzar información, identificaron al conductor del taxi que había transportado a Lisbeth el 18 de agosto, día de su desaparición. El testimonio del taxista fue contundente. Relató que había dejado a Lisbeth y a su hija en la residencia de Rubén Darío, y que fue este quien le pagó el trayecto. Afirmó que incluso le dio un billete de 10,000 pesos y él devolvió el cambio. Detalló además que Rubén abrió personalmente el portón del lugar, permitiendo el ingreso de Lisbeth y la niña. Las cámaras de seguridad confirmaron la versión del conductor. En las imágenes, se podía observar cómo el taxi llegaba al inmueble, ubicado en Engativá, donde funcionaba la chatarrería. Ese fue el último lugar donde se vio con vida a Lisbeth. Con ese dato, la hipótesis que inicialmente señalaba al taxista como sospechoso fue completamente descartada. La línea investigativa dio un giro claro. Todas las miradas se dirigieron hacia Rubén Darío Guzmán. La unidad de búsqueda se enfocó entonces en recolectar pruebas sólidas. Analizaron más de 150 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, revisando segundo a segundo cada movimiento en los alrededores. Cada nuevo hallazgo iba reforzando la sospecha. Faltaba una pieza clave: descubrir quién había dejado sola a la hija de Lisbeth, aquella niña de 1 año y 4 meses que apareció sana y salva, pero lejos de su madre. Esa pista sería determinante para completar el rompecabezas. Las respuestas estaban cerca, y cada segundo contaba. Mientras la investigación avanzaba, los agentes de la Sishin realizaron un análisis exhaustivo de las grabaciones obtenidas en la zona. Su enfoque se centró en reconstruir los momentos exactos en que la bebé fue dejada sola. En una de las imágenes clave, una figura masculina empujaba un coche infantil por una calle residencial. Tras hacer seguimiento cuadro a cuadro, se confirmó: era Rubén Darío Guzmán García. Con ese hallazgo, las dos líneas principales de investigación se unieron. Por un lado, las grabaciones demostraban que Lisbeth Katiuska había llegado ese 18 de agosto a la casa de Rubén Darío. Por el otro, los mismos registros confirmaban que fue él quien dejó a la bebé abandonada horas después. No quedaban dudas. Ambos hilos llevaban al mismo nombre. Para la familia, la conclusión era clara desde el inicio. Él fue la última persona que la vio. Él sabe dónde está mi hija. Lo que seguía era lo más doloroso: encontrar a Lisbeth. Pasaron 17 días desde su desaparición. El 4 de septiembre de 2020, unos operarios de una empresa de telecomunicaciones que trabajaban en una alcantarilla al norte de Bogotá hallaron algo que llamó su atención: una gran bolsa plástica, envuelta en varias sábanas, que desprendía un olor inusual. Al revisar, descubrieron que contenía un cuerpo. Aunque el rostro no era visible, un detalle sobresalió: un zapato deportivo que coincidía con el que Lisbeth usaba el día de su desaparición. Se activaron todos los protocolos.
Los análisis forenses confirmaron lo que su familia más temía. El cuerpo encontrado pertenecía a Lisbeth Katiuska Araque Maldonado. La confirmación llegó el 8 de septiembre de 2020. Había pasado demasiado tiempo. El estado del cuerpo complicó el análisis, pero la evidencia era suficiente. Su padre, Marcelino, expresó con dolor lo que muchos en su lugar sentirían. Uno sale de su país buscando un futuro mejor para sus hijos y termina regresando con una hija sin vida. No hay forma de describir eso. Las autoridades, por su parte, tenían la pieza final del rompecabezas. El seguimiento en video, los testimonios y las pruebas recolectadas permitieron que, el 15 de septiembre, se ordenara la captura oficial de Rubén Darío Guzmán García. Durante el interrogatorio, Rubén dio su versión de los hechos. Aseguró que aquel día discutió con Lisbeth, que ella se quería marchar y que él, según sus palabras, se sintió traicionado emocionalmente. Manifestó que había encontrado un arma y, cegado por los celos, reaccionó impulsivamente. En su propia confesión, dijo que actuó al sentirse rechazado, tras enterarse de que Lisbeth tenía otra relación. 10 años después, un nombre volvió a sacudir los recuerdos de una familia que jamás dejó de buscar respuestas. En septiembre de 2020, Cristian Torres, hermano mayor de Angie Lorena Torres, escuchó una noticia que le revolvió el alma. Un reciclador del barrio Engativá había sido capturado por estar involucrado en un caso que guardaba similitudes perturbadoras con la desaparición de su hermana. Al ver la imagen en televisión, Cristian sintió una punzada en el pecho. No lo dudó. Para él, todo cobraba sentido. Aquella intuición que por años había intentado silenciar, se encendía de nuevo con fuerza. En octubre de 2010, tras hallar el cuerpo sin vida de Angie Lorena, su madre, María Elisa, había empezado a reconstruir los últimos pasos de su hija aquel día. Supo que Angie salió del colegio entre las 3:30 y 4 de la tarde, rumbo a casa. Algunos vecinos aseguraban haberla visto cruzar por la zona, pero después de cierto punto, su rastro se perdió. El lugar donde se desvanecía su presencia no era cualquiera. Estaba a pocos metros de la residencia de Rubén Darío Guzmán García. Aquel dato fue crucial para María Elisa. Algo no encajaba. Decidida, fue hasta la vivienda de Rubén, con la firme intención de buscar una respuesta, una señal, una prueba, cualquier cosa. Tocó la puerta. Él abrió, nervioso. No la dejó pasar. Su comportamiento era evasivo, su mirada inquieta. María Elisa, dominada por un presentimiento maternal irrefrenable, lo confrontó directamente. Le dijo que creía que su hija estaba allí, que tenía el corazón desgarrado por la duda. Rubén lo negó todo. Trató de convencerla de que estaba alterada, que era mejor que regresara a casa, que descansara. Y cerró la puerta. Para ella, esa reacción no fue solo sospechosa, fue reveladora. Aquel episodio se quedó grabado en su memoria. Y aunque por años no hubo pruebas suficientes, nunca dejó de creer que Rubén Darío había tenido algo que ver con lo ocurrido a su hija. Ahora, una década más tarde, ese mismo hombre era relacionado con otro caso, con elementos dolorosamente similares. La historia volvía a cerrarse sobre sí misma. Había una relación estrecha con la víctima, un patrón de comportamiento repetido, una actitud defensiva frente a las preguntas. En el año 2010, poco después de la trágica muerte de Angie Lorena Torres, su familia decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía contra Rubén Darío Guzmán García. Lo señalaban como la última persona en verla con vida y como alguien que había mostrado comportamientos extraños. Sin embargo, para la madre de Angie, María Elisa, el sistema judicial no pareció tomar en serio sus palabras. Ella relató que en varias ocasiones se le insinuó que, con los recursos adecuados o ciertos apoyos, se podría acelerar el proceso o fortalecer la investigación. Pero la familia, sin medios económicos, no pudo responder a esas expectativas. Para ellos, fue como ser ignorados,
como si su voz no tuviera el mismo peso que la de otros. El sentimiento de impotencia y humillación se hizo cada vez más fuerte. A pesar de que había señales y testimonios que para la familia eran más que elocuentes, 2 años después, en 2012, les notificaron que el caso había sido archivado por falta de pruebas. El dolor de perder a una hija se multiplicaba ante la idea de que el caso quedaría impune. Para María Elisa, la investigación no fue lo suficientemente profunda. Se dejaron cabos sueltos y no se agotaron todas las líneas posibles. Lo que debería haber sido un proceso de búsqueda de la verdad terminó siendo, según sus palabras, otro archivo más en un escritorio. Pero todo cambió una década más tarde, cuando supo que Rubén Darío Guzmán había sido capturado por el caso de Lisbeth Katiuska Araque Maldonado y que ese crimen tenía similitudes inquietantes con el de su hija. María Elisa sintió que una puerta se volvía a abrir. En sus palabras, parecía un milagro doloroso, porque para que la justicia reaccionara, tuvo que haber otra víctima. A partir de ese momento, la familia Torres se propuso reactivar el expediente de Angie Lorena. Buscaron apoyo legal y encontraron en el abogado Juan Sebastián Mancera un aliado dispuesto a llevar el caso nuevamente a la fiscalía. Según explicó el abogado, si Rubén Darío había estado involucrado en 2 hechos de características similares, con un patrón de comportamiento repetido, estarían ante un posible caso serial, algo que no puede ser ignorado por el sistema judicial. Mancera añadió que la razón por la cual Guzmán aceptó su culpabilidad en el caso más reciente, y no en el de 2010, puede deberse a que en aquel momento no existían pruebas tan sólidas. Hoy, en cambio, con imágenes, testimonios y rastros digitales, la verdad ya no puede esconderse fácilmente. Por su parte, Marcelino, padre de Lisbeth, expresó un pensamiento que caló hondo. Si las autoridades hubieran actuado como debía ser hace 10 años, quizás Rubén Darío no habría estado libre, y mi hija hoy seguiría con vida. La captura de Rubén Darío Guzmán García, tras el fallecimiento de Lisbeth Katiuska, Araque Maldonado marcó un antes y un después. Una vez la noticia se hizo pública a través de los medios de comunicación, comenzó una ola de llamadas y denuncias. Según declaró el investigador Luis Alejandro González, no solo fue la familia de Angie Lorena Torres quien se acercó con inquietudes. Otras familias comenzaron a contactarlos, afirmando que mujeres cercanas a ellos también habrían tenido conexiones con Rubén Darío, y que sus historias estaban marcadas por desapariciones o muertes en circunstancias sospechosas. La muerte de Lisbeth, según muchos, fue como abrir una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. De repente, más casos comenzaron a salir a la luz. Una de las voces más contundentes fue la de María Elisa, madre de Angie Lorena. Para ella, la justicia llegó demasiado tarde, y solo al precio de una nueva vida perdida se despertó el interés por investigar más a fondo. ¿Qué tuvo que pasar para que por fin alguien escuchara? Fue la reflexión que dejó ante las cámaras. Actualmente, Rubén Darío Guzmán cumple una condena de más de 15 años de prisión, dictada por un juez de la República, por su responsabilidad en la muerte de Lisbeth Araque. Sin embargo, el caso de Angie Lorena Torres, que permaneció archivado por años, ha sido reabierto y ahora está en manos de la Fiscalía Octava Seccional de Vida en Bogotá. Pese a los intentos por obtener respuestas oficiales, los medios no han logrado obtener declaraciones de la Fiscalía sobre el estado actual del expediente, ni sobre las posibles conexiones con otros casos que también están siendo revisados. Aún así, las autoridades continúan investigando si Rubén Darío podría estar implicado en otros hechos similares, especialmente tras recibir nuevas denuncias por parte de familiares que no pierden la esperanza de lograr justicia. Hoy, el nombre de Rubén Darío Guzmán ya no solo está asociado a un caso. Podría tratarse de una cadena de historias silenciadas, de mujeres que compartieron patrones de vulnerabilidad y riesgo, y cuyas familias ahora reclaman respuestas. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas historias más hay detrás del silencio? ¿Y cuántas vidas podrían haberse salvado si se hubiera escuchado a tiempo?
El nombre de Rubén Darío Guzmán García ya no es solo parte de una investigación. Es un eco que resuena en los silencios de muchas familias que, hoy, se preguntan si también estuvieron cerca del mismo abismo. Angie Lorena, Lisbeth Katiuska, ¿cuántos nombres más faltan por salir a la luz? Cuando la justicia tarda tanto en llegar, ¿acaso sigue siendo justicia? ¿Y cuántas víctimas se necesitan para que el sistema reaccione? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos ante un caso aislado? ¿O el perfil de un depredador que por años pasó desapercibido? Suscríbete al canal para más historias reales como esta. Aviso: el contenido de este video no tiene la intención de incitar ni promover ninguna conducta negativa. Toda la información está basada en documentos oficiales y tiene un propósito meramente informativo.